Hola, ¿qué tal? Buenos días, que Dios les bendiga. Me da gusto poder saludarles una vez más por estos medios de comunicación, las redes sociales, ¿verdad? El único medio por el cual ahorita podemos tener interactuar unos con otros y podemos tener comunicación. Y bueno, pues hemos entrado a esa fase 3 de esta pandemia, de este famoso coronavirus, ¿verdad? En todo el mundo, una pequeña bacteria se ha hecho totalmente conocida. Y bueno, pues aún a través de las redes sociales esperamos hacernos llegar a tus hogares, a tu corazón, a tu vida, llegar ahí a ese punto central donde quizás estés pasando un poco de aflicción, de dolor, no sé por lo que estés pasando, pero quiero animarte en esta mañana, quiero animarte a través de la palabra de Dios a buscar lo más esencial, lo más hermoso que puede haber en este tiempo. Buscar a Dios, buscar al Señor con todo tu corazón. Eso es lo mejor que podemos hacer. No importa la situación, no importa la pandemia, no importa lo que estés pasando, pero déjame decirte que Dios tiene control de todas las situaciones, de todo lo que está pasando. No hay nada, absolutamente nada fuera del control y de la voluntad de Dios. Así que yo quiero animarte en esta mañana a acercarte al trono de la gracia, acercarte con corazones sinceros, con corazón grato al Señor. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios porque ahí es donde nos vamos a refugiar en este día y queremos hacerlo sinceramente. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, verso 19 en adelante. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Gloria a Dios por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos en esta hora, Señor, por este día. Gracias por la libertad que nos das de poder abrir nuestros ojos y poder ver, Señor, que tú sigues siendo Dios, que tú sigues siendo majestuoso y que nos das la libertad de elegir, Señor, o amarte a ti o simplemente correr de tu presencia. Oramos que tú nos hables en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y todos juntos podemos decir amén, amén y amén. Hoy quiero decirte, acerquémonos al trono de la gracia. Hoy la palabra de Dios nos hace una gran invitación, acercarnos a ese trono, al Señor Jesucristo, quien es Dios mismo. Y dice ahí la palabra de Dios, así que hermanos, dice, y en este caso le estaba hablando a los cristianos, hablándole no solo al pueblo de Israel, pero también a aquellos que habían creído en Jesús como su único Señor y Salvador, aquellos que habían puesto su fe, su confianza, su dependencia solamente en Él. Así que, hermanos, dice la Escritura, teniendo libertad para entrar, tenemos una libertad, somos libres, dice, para entrar. ¿A dónde? No es a casa del vecino para preguntarle qué piensa del coronavirus. No es a casa de alguien que tú conoces. No es incluso al hospital ni a la casa del presidente, sino a un lugar especial. Déjame preguntarte, ¿alguna vez has tenido la ilusión o la idea de algún día poder entrar a Los Pinos? ¿O por qué no a la Casa Blanca en Washington?
Y quizás solamente se queda ahí, ¿verdad? En sueños y pensando si yo fuera y le diera la mano al presidente, a los legisladores en el Senado. ¡Wow! ¿No? ¿Verdad? Tremendamente. Qué gusto, ¿verdad? Para muchos. Bueno, pues aquí la palabra de Dios nos está invitando a entrar a un lugar majestuoso, a un lugar especial, a un lugar donde, híjole, ni siquiera podríamos pensar, imaginar que vamos a llegar allá. Y no solamente cuando lleguemos a la vida eterna, sino ahora mismo, dice el Señor. Dice así que, hermanos, ¿verdad? Teniendo esa libertad, ¿sí? Cuando tú llegas a casa de tus papás, tú tienes la libertad de entrar por la puerta y sentarte y tomar algo del refrigerador. Tienes libertad para entrar. Así que teniendo esa libertad como hijos de Dios, para entrar, ¿a dónde? Al lugar santísimo. Al lugar santo, al lugar especial, a donde está la presencia de Dios, donde mora Dios mismo. ¿Sabes realmente a dónde te está invitando a entrar el Señor? A través de su palabra. A ese lugar especial donde estaba Adán y Eva en el huerto del Edén. En el lugar santísimo. Wow, qué bendición, ¿verdad? Fíjate cómo Dios nos está llamando constantemente a entrar, a venir a Él, para gozar de su presencia, para gozar de ese lugar especial que Él tiene para nosotros, para sus hijos, los que hemos creído en Él como nuestro único Señor y Salvador. Es tan hermoso, ¿verdad? Pensar en eso, cerrar nuestros ojos, imaginarnos simplemente cómo pudo haber sido ese momento de Adán y Eva en el huerto del Edén, en donde estaba la presencia de Dios, donde la gloria de Dios los vestía constantemente y no sentían vergüenza el uno del otro, porque Dios los estaba cubriendo, porque no tenían noción ni conocimiento del pecado. Pero ahora aquí dice las Escrituras que el Señor nos está invitando una vez más a regresar a Él, a venir a Él. Y dice, así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Y cómo podemos entrar al lugar santísimo? Por la sangre de Jesucristo. Por eso les decía que necesitábamos tener una relación con Él. Tenemos que venir al Señor en arrepentimiento y fe de nuestros pecados. Él dice, si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos, no solamente de algunas cosas, sino de todas nuestras maldades. No importa, dice, lo que hayamos hecho, no importa lo que hayamos cometido, Él es fiel y justo para perdonarte y para perdonarme y para perdonar a todo aquel que venga al Señor humillado, reconociendo sus faltas, reconociendo su necesidad del Señor. Él es fiel y justo porque Él sabe que hemos pecado, Él sabe que lo hemos ofendido. Él sabe que somos humanos, que somos carne y que constantemente pecamos contra Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por eso lo que hemos estudiado anteriormente en los versículos anteriores de todo el capítulo de Hebreos 10, Hebreo 9, 22, si lo puedes escuchar en otro momento, esas predicaciones, eso te acerca a ese trono de la gracia, para poder entrar a la presencia de Dios. Es más, ahí el versículo 18 dice, pues donde hay remisión de estos, hablando del pecado, no hay más ofrenda por el pecado. Y eso solo puede ser cuando la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, nos limpia de todas nuestras maldades, de todas nuestras iniquidades, de todos nuestros pecados. Entonces, Dios mismo, a través de Jesucristo y del escritor de la palabra de Dios, nos invita a acercarnos al trono de la gracia, al lugar santísimo, al lugar especial, donde, déjame decirte, este lugar, dice, solamente recordemos que el sumo sacerdote era el único que una vez al año, no todos los días, una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Mira lo que dice ahí en Hebreos capítulo 9, verso 7. Dice, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año
no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Solamente el sumo sacerdote tenía la libertad de entrar al lugar santísimo para ofrecer el incienso por los pecados del pueblo de Israel. Solamente él. Es más, recordemos cuando Zacarías entró al templo para ofrecer los sacrificios al pueblo y fue elegido para entrar él solamente, y eso solamente una vez al año. No se hacía constantemente, no había esa libertad de entrar todo el tiempo. Dice Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, si lo tienes ahí en tu palabra, en la Biblia, dice Lucas capítulo 1, dice el verso: verso 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Zacarías era el sumo sacerdote en ese momento y le tocó entrar a la presencia de Dios para ofrecer esos sacrificios y sobre todo el incienso en el lugar santísimo por los pecados del pueblo. Entonces, qué hermoso y qué maravilloso que el Señor hoy nos está invitando a nosotros a entrar, porque tenemos esa libertad para venir delante del Señor, para venir a adorarle, para venir a clamar a Él, para venir a orar, para venir a buscar su rostro. Dice el Señor, tenemos libertad para hacerlo. Así que yo hoy te digo a través de la palabra de Dios, ¿a quién estás yendo en estos momentos de crisis, en estos momentos de una gran pandemia que está atacando al mundo entero? Busca al Señor, busca a Dios, ven a Él te está invitando a venir. Y dice el Señor, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. En el templo de Israel, en donde moraba la presencia de Dios, cuando Dios habló a Salomón y todo lo que aconteció ahí, que el Señor iba a estar ahí en ese lugar específicamente y el pueblo tenía que venir a adorar al Señor ahí. Bueno, ahí estaba el atrio, afuera, el patio. Luego estaba una cortina y entrabas dentro del templo y estaba el lugar santísimo, el lugar santo. Y posteriormente estaba el lugar santísimo. Había otra cortina que dividía el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo solamente el sumo sacerdote podía entrar, porque ahí estaba el arca. Ahí estaba, adentro del arca, estaba pues las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Moisés, y estaba de igual manera el maná que se había ofrecido, que el Señor había dado al pueblo de Israel para alimentarlos. Y eso nos recordaba quién es Dios para nosotros. Pero en este caso, el Señor dice que Él abrió ese camino para que tú y yo nos acerquemos al trono de la gracia, nos acerquemos a Él. El Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, quiero que lo veamos ahí rápidamente en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Mire lo que dice las Escrituras. Mateo capítulo 27. Dice el verso 50 y el verso 51. Hablando de cómo el Señor abrió ese camino. Acuérdate que había una cortina que dividía el lugar santísimo. Solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote y nadie más. Absolutamente nadie más. El que entraba moría. Caía muerto en ese momento. Pero ahora dice la Biblia, en Hebreos 10, es interesante. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Mira lo que dice Mateo 27, capítulo 27, versos 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Sí? Y he aquí el velo del templo, el que dividía el lugar santísimo, y dice, del templo, se rasgó en dos. ¿De dónde? De arriba hacia abajo.
de arriba hacia abajo. El velo del templo se divide, se abre, se rompe absolutamente. Y el Señor Jesucristo lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque ahora el Señor Jesucristo, ya lo estudiamos en los pasajes anteriores, Él se presenta a sí mismo delante del trono de Dios como el gran sumo sacerdote. Jesús era no solamente el cordero que se iba a ofrecer en sacrificio por nuestros pecados, pero también era nuestro gran sumo sacerdote en la presencia de Dios. Y él, al entrar al lugar santísimo, lo que pasa aquí ahora es ese velo, esa separación que dividía al pueblo de Israel y que dividía a la humanidad a causa de su pecado, se rasgó por la mitad. Y ahora tú y yo podemos venir delante del Señor y clamar al Señor y orar al Señor, buscar el rostro del Señor. Y eso es lo que Dios nos está invitando. ¿Te acuerdas cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén en Génesis capítulo 3? Dios dice en la escritura que los tuvo que desechar de su presencia, los tuvo que sacar, porque Él es un Dios santo, 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 y Él no tiene compañerismo con el pecado, porque ¿qué bendición puede haber? Dice, entre la luz y la oscuridad, ninguna. Entonces Dios los echa de su presencia y en ese momento hay una división, hay una cortina, hay una barrera que divide al ser humano de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están separados de tener una relación con Dios. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, dice la Escritura, Cristo murió por nosotros para que tú y yo ahora podamos acercarnos a Él a través del trono de la gracia. A través de Jesucristo, a través de su gran amor, ese amor inmerecido que Él dio por nosotros. Él nos está invitando a tener esa relación íntima. No con el presidente de la República, no con tus papás, no con tu hermano, no con el vecino. En este momento te está invitando a tenerlo con Él, con Dios mismo. Eso es maravilloso. Que Dios te esté llamando, invitando a venir a su casa, a venir a Él, a ese lugar donde Él mora, al lugar santísimo. Donde tú puedes venir y palparlo y tocarlo, refugiarte en Él. Porque dice que teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y ese sumo sacerdote es Jesucristo. Es más, Hebreos capítulo 4, verso 17, dice la Escritura, ahí mismo, en Hebreos 4, 17 dice, 4, 14, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote, no era cualquier sacerdote, era un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, dice entonces, retengamos nuestra profesión. Él fue el único que traspasó los cielos. Él no se presentó en el templo. Es más, él cuando fue al templo, él sacó a los vendedores porque él dijo, mi casa será llamada casa de oración y la habéis convertido en cueva de ladrones. Pero ahora el Señor te está invitando a venir a Él, a su morada, donde Él llegó hasta la presencia del Padre, para acercarnos a Él, a nosotros, para darnos esa libertad. Así que dice entonces, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cómo tenemos que venir al Señor? Bueno, Él te ofrece acercarte a Él. Pero no vas a venir con una actitud rebelde, con una actitud de mandar, de que tú tomas las decisiones, de que Dios es una lámpara de Aladino que tú vas a frotar y va a salir y te va a cumplir tus deseos. No vas a venir con esa actitud delante de Dios. Yo creo que eso es lo que hoy en día nos ha acarreado toda esta pandemia, nos ha acarreado toda esta maldad, esta destrucción en la cual el diablo está trabajando día con día. El diablo está tratando de matar, está tratando de dividir, pero es a causa de nuestra pecado, de nuestra rebelión contra Dios. No es a causa de tu pecado contra tu vecino, contra que tú quieras que tengas enemistad, sino contra Dios que es santo, santo, santo. Porque a Él es el que hemos ofendido. Él es el que está ya triste y enojado de tanta maldad del hombre.
Porque el hombre, en lugar de buscar a Dios, en lugar de humillarse, en lugar de reconocer su pecado, su iniquidad, lo único que hace es destruirse más y más y destruir la vida de los demás. En este tiempo de crisis, en este tiempo de necesidad, en lugar de refugiarse en Dios, de buscar a Dios, de leer su palabra, la gente se está refugiando en el alcohol, la gente ya no sabe si tener fiestas privadas en sus casas, qué hacer para distraerse, y el Señor te está invitando a lo mejor, venir a su presencia. Quizás estás en tu casa y dices, ya no aguanto a mi esposa, ya no aguanto a mis hijos, ya no aguanto este encierro, ya no aguanto estar así. Bueno, no lo tomes como una maldición, tómalo como una bendición de parte de Dios para que reflexionemos en nuestro andar, en nuestro caminar, cómo estamos, y empezamos a hacer las cosas correctamente. ¿Sabes a dónde Dios te ha traído? A estar con tu familia, a estar con los seres queridos, con las personas que deben de ser tu prioridad día con día. Porque quizás si hemos dejado a Dios, hemos dejado lo principal también. Si a Dios lo hemos sacado, más a nuestras familias. Y es ahí donde Dios nos ha regresado hoy, a reflexionar, a reconocer en dónde estamos fallando constantemente. Así que vengamos al Señor, dice, con corazones sinceros, arrepentidos, reconociendo que hemos hecho mal, reconociendo que nuestro caminar y nuestro andar en esta tierra no ha sido perfecto, no ha sido ni bueno ni agradable delante de Dios. Acerquémonos con corazones sinceros, dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y esa agua pura es la palabra de Dios que nos limpia cada vez que nosotros nos vemos a través de esa palabra y reconocemos que hemos pecado contra Dios. El Señor te hace entender nuestro pecado, nuestra maldad, y darle la espalda al pecado para empezar a caminar en la voluntad de Dios. Y eso es lo que necesitamos hacer. Eso es lo que el Señor nos está invitando. Acercarnos al trono de la gracia, acercarnos a Él con corazones limpios, corazones sinceros, constantemente. Ahora, como hijo de Dios, ¿cuál debe ser mi actitud delante del Señor? Cuando el Señor me ha limpiado, cuando el Señor me ha rescatado, cuando el Señor me ha salvado, ¿cuál debe ser mi actitud ante esta situación? Delante de Dios, quejarme, cuestionar a Dios, o hacer lo que a Dios le agrada. Mira lo que dice el Salmo 95. Salmo 95 dice, mira la invitación que nos sigue haciendo el Señor a través de los salmos. Venid. ¿Y a dónde venir? A la presencia del Señor. Y cuando venimos, dice, aclamemos alegremente a Jehová. Aclamemos al Señor. Pero venimos con corazones sinceros, sabiendo que Él está en control y que Él va a obrar en esta situación. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Querido amigo, querido hermano, si tú estás en Cristo, tú no tienes de qué preocuparte de esta pandemia. Tienes que cuidarte y quizás cumplir con todos los requisitos sanitarios. Pero tú sabes que tú estás en las manos de Dios, que tienes salvación, que tienes vida eterna, porque Él te ha comprado a precio de sangre, que tu ciudadanía y que mi ciudadanía no es en esta tierra, es en los cielos, y que no nos vamos a quedar aquí para semilla. El Señor tiene un lugar nuevo y especial para nosotros. Así que lo que tenemos que hacer es clamar al Señor, claro que sí, orar por esta situación, orar por las personas en los hospitales, por las personas que han perdido seres queridos, claro que sí, por las personas que no tienen trabajo y aún apoyarles en su necesidad. Pero dice que cantemos con júbilo, canta al Señor, gózate en el Señor en medio de la prueba, en medio de la tribulación. Cántale al Señor, pon alabanza, levántale tu corazón, agradécele al Señor porque tienes un día más en que tú te has levantado y no estás en un hospital, no estás entubado, no estás con un coronavirus, porque Él te ha rescatado, porque Él te ha salvado.
Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Entra al lugar santísimo, entra al lugar presencia de Dios con alabanzas, con cánticos, clamando al Señor. Y dice que ahí abramos nuestro corazón, porque Jehová es Dios. Dice, y no es un Dios pequeño. Jehová es Dios grande. ¿Sabes que tenemos un Dios grande? A veces decimos, Diosito, Padrecito, Amorcito, chiquitito. No, tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que pelea la batalla, un Dios que dice que ningún arma forjada contra sus hijos va a prosperar. Entonces, ¿en quién hemos creído? ¿En quién hemos confiado? ¿En quién hemos proclamado la resurrección? ¿No es en Cristo? Entonces confiemos en Él. Deleitémonos en el Señor en este tiempo de crisis, en este tiempo de circunstancias. Toda la familia, anímale a buscar a Dios, anímale a acercarse. Toma tu Biblia, lee los pasajes bíblicos de las Escrituras, pero deleítate en el Señor. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Mire qué hermoso, qué maravilloso la invitación tan grande. Vengan, dice. Adoren, póstrense, arrodíllense delante de un Dios vivo, de Jehová, nuestro Hacedor, nuestro Creador, el dueño de todo. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es venir delante del Señor con corazones sinceros, reconociendo que no podemos solos. Esa es una realidad. No podemos solos. Tú y yo no podemos, porque no somos Dios. Somos de carne y hueso, somos seres humanos que necesitamos creer y depender de Dios y reconocer que necesitamos de Él día con día, porque Él es la vid verdadera, Él es el que nos da la fuerza y la resistencia, y nosotros solamente somos ramas que hemos salido de Él. Sin Cristo nada somos. Necesitamos del Señor, necesitamos deleitarnos en nuestro Creador, en nuestro Salvador, en el único que podemos encontrar paz en medio de la tormenta, el Señor Jesucristo. Así que hermano, querido amigo que me estás viendo, que estás ahí, que vas a escuchar este mensaje, si Dios abre tu corazón, busca al Señor. Él te está invitando en esta hora a tener esa relación, a tener ese encuentro con Jesucristo. Así que dice, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, y mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Que tu fe no falte, que tu fe no se debilite, que tu fe no decaiga, que esta circunstancia no te haga dudar de tu fe en el Señor Jesucristo, sino al contrario, que tu fe crezca, que tu fe se deleite en el Señor, que tu fe en esta hora sea solamente en Él, que Él hará, que Él va a hacer lo que tenga que hacer en toda esta necesidad que estamos pasando, porque Él es Dios. Y porque Él es el único que tiene el control de toda esta situación. Tú no la tienes, ni yo la tengo. No está en nuestras manos, está en las manos de Dios. Y entonces, miren cuál es nuestra función ahora con los unos con los otros como hermanos. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Toma tu teléfono y llámale a un amigo, llámale a un hermano, llámale a tu vecino, llámale a alguien y anímale.
Si no está en Cristo, anímale a venir a Cristo. Y si está en Cristo, anímale a permanecer en Cristo. Pero sobre todo a buscar el rostro del Señor en todo tiempo. A clamar al Señor. A no olvidarse de Él. Porque Él nos está invitando a venir delante de su presencia. No huyas del Señor. No corras a refugiarte en algo que va a destruir tu vida, sino en lo que va a ayudarte a seguir adelante. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Si predicamos de Cristo y animamos a venir a Cristo, a acercarse al trono de la gracia, es porque Cristo viene pronto por su iglesia. Y estaré predicando acerca de esto en el próximo tema. Cristo viene pronto por su iglesia. Pero mi pregunta es, ¿te estás acercando constantemente al trono de la gracia? Buscando el rostro del Señor, buscando sabiduría, buscando su amor, buscando su paz. ¿O estás corriendo de su presencia? Y si tú no lo has hecho, hoy Dios te invita a acercarte. Él te invita a entrar al lugar santísimo y tener un encuentro con Él, tener una relación con Él. Y la Biblia dice que solamente confesando nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Así que ahí donde tú estás, yo te invito a que abras tu corazón a Dios, le pidas perdón a Dios y empieces a caminar en la voluntad de Dios, acercándote día con día al trono de la gracia del Señor, en arrepentimiento y fe. Confía en el Señor, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa, y el Señor obrará en tu vida, el Señor obrará en la situación. Que el Señor te bendiga. Fue un gusto, una bendición poder compartir hoy el mensaje de la palabra de Dios. Así que deleitémonos, gocémonos en este tiempo de pandemia, en este tiempo de coronavirus, como se le está llamando. Así que gocémonos en el Señor. Que el Señor te bendiga y pues que tengas un excelente día. Amén.